Pese a las amenazas del chavismo, este jueves se instaló la Asamblea Nacional, con una nueva junta directiva presidida por el diputado Julio Borges. Durante su discurso, Borges anunció que en los próximos días retomarán el proceso para declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro e impulsar elecciones generales en el país. En Caracas, uno de nuestros periodistas, Daniela Zambrano, tiene el reporte. Juro ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional para el cual he sido electo. Tras su juramentación como nuevo presidente del Parlamento, Julio Borges se comprometió a impulsar una salida electoral a la crisis que atraviesa la nación. Es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más. Y eso es inaceptable y no lo vamos a permitir, cueste lo que nos cueste. En los próximos días, la Asamblea Nacional asegura retomará el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política contra el presidente Nicolás Maduro por violación a la Constitución. En los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Está claro para nosotros y para todo el pueblo venezolano y para el mundo que Nicolás Maduro, al abandonar la Constitución, abandonó el cargo para lo que significa los deberes de gobernar. Con esta decisión, la Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles, desde gobernadores que tocaron el año pasado, alcaldes, presidente de la República y, ¿por qué no?, reelegir una nueva en la Asamblea Nacional, si ese fuera el caso. Las razones, asegura, sobran. Desde el año 2013, 100.000 venezolanos asesinados. 5 estadios universitarios llenos de cadáveres. Ese es el legado. Quiero que sepan que el año pasado, apenas el año pasado, más de 1 millón de empleos se perdieron en Venezuela. Y desde que Nicolás Maduro es presidente, la inflación acumulada, ustedes saben de cuánto es, 4.200%. La nueva junta directiva, encabezada por Borges, Freddy Guevara y Denis Hernández, contó con el respaldo de la mayoría opositora, pero como se esperaba fue rechazada por la fracción oficialista, que insistió en su ilegalidad. Esta directiva que pretende juramentarse está en una situación peor que la de usted, diputado Ramos Ayú, porque se juramenta en una situación de desacato y por lo tanto es una directiva ilegal e inconstitucional. Chávez vive, la lucha sigue, continuó siendo la consigna de la bancada oficialista. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! Mientras que la fracción de la Mesa de la Unidad pidió a gritos elecciones. Durante su discurso como nuevo presidente a la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges hizo un exhorto a la Fuerza Armada para que respete y defienda la Constitución. Hermanos de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable. Hermanos de las Fuerzas Armadas, ¿quieren ser los herederos dignos del ejército del libertador Simón Bolívar o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro? Ese es el reto que tienen por delante. Borges evitó generalizar y advirtió que los casos de militares implicados en corrupción y narcotráfico serán revisados de forma individual. En un futuro gobierno vamos a revisar caso por caso, para no permitir que una minoría que se ha dedicado a la violación de los derechos humanos y al narcotráfico manche el nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas. La próxima sesión quedó convocada para el 9 de enero a las 10 de la mañana, hora local. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24.
Gracias a Daniela por la información. Nos acompaña hasta ahora Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, buena tarde para ti. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania. Se instala la Asamblea Nacional y quiero retomar contigo este llamado que hace el nuevo presidente de este foro parlamentario a la Fuerza Armada Nacional. Sí, la intervención del nuevo presidente de la Asamblea Nacional en su alocución, acto de instalación, tiene varias lecturas. Por una parte, ratifica la importancia de la Fuerza Armada Nacional como actor político del país, algo que ha sido seriamente cuestionado, porque siempre se ha tratado de evitar su involucramiento. Digamos, un intento fallido, dado el alto o la alta participación que tienen sus altos mandos en la política nacional. Y hoy Julio Borges los ha llamado a tomar partido en las definiciones políticas venezolanas. Julio Borges, Rocío, hizo una aclaratoria y creo que vale la pena resaltarlo. Dijo, este llamado no es a la sublevación, sino al respeto de la Constitución. Sí, creo que además hay un mensaje importante. Por primera vez se distingue en un discurso tan importante como el de instalación de la Asamblea Nacional entre militares probos y militares que no lo son. Creo que hubo un esfuerzo bastante importante del nuevo presidente de la Asamblea Nacional en destacar las diferencias y los matices que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional. No se puede seguir hablando en Venezuela de una Fuerza Armada Nacional como un todo negativo. Creo que allí el gran logro de Borges fue separar a esos lunares corruptos que existen dentro de la institución. Incluso fue más duro. Habló de narcotráfico vinculado a la Fuerza Armada Nacional, separándolo de la familia militar, aquellos hombres y mujeres uniformados que creen en el país y cumplen sus funciones de acuerdo a la Constitución. Claro, la pregunta que muchos se hacen, Rocío, es si no se refiere o si la Fuerza Armada no se puede medir como un todo, sobre todo cuando se trata de criticarla o de señalarla, la pregunta que muchos se hacen es por qué aquellos que no están señalados no se pronuncian de alguna manera. Sí, el problema con los pronunciamientos de la Fuerza Armada Nacional, de aquellos que no estarían señalados y tuviesen poder de fuego, es que podría ser el génesis de una confrontación armada. Es decir, hay oficiales de alta graduación que se han manifestado como chavistas y revolucionarios, que tienen control de fuego en el país. Encontrarnos en la situación de un alto mando o parte de él que se pronuncie en contra de ellos podría significar sin duda la brecha, la ruptura en el seno de la Fuerza Armada Nacional, lo cual sería en términos pragmáticos la posibilidad de una guerra civil en Venezuela. Ahora, Rocío, el gobierno de Nicolás Maduro siempre tiene algo que decir cuando hay un llamado de este tipo a la Fuerza Armada Nacional. Normalmente el gobierno se afana porque el ministro de la Defensa o algún miembro relevante de la Fuerza Armada en Venezuela procure una respuesta. Sí, en este momento ya se debe haber impartido la orden por parte del ciudadano presidente de la República de dar un mensaje institucional, un comunicado, probablemente todos vestidos con la guerrera militar, el uniforme de combate, en la sede del Ministerio de la Defensa, rechazando el papel, el rol de la Asamblea Nacional y aliándose o manifestándole su lealtad al presidente de la República. Estaremos a escasas horas muy probablemente de este pronunciamiento, pero tenemos que ser muy asertivos en la interpretación de lo que está ocurriendo en Venezuela. La proliferación de grupos militares, las distintas contradicciones que se están dando dentro del chavismo, que tienen también una expresión en el seno militar. Es decir,
vamos a ver en este 2017 una puesta en escena con discursos de una naturaleza, pero una jugada por debajo de la mesa donde habrá actores influyentes de peso que estarán en sus reacomodos naturales de una transición que además tiene un contenido económico en Venezuela y que está cambiando las cosas aceleradamente en el espacio social, en el espacio político y por supuesto en el espacio militar. No quiero terminar nuestra entrevista sin hablar del nuevo gabinete de Nicolás Maduro, el que fue anunciado el día de ayer, con figuras polémicas, por decirlo menos. Por ejemplo, el nuevo vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, un hombre cuestionado, señalado en el plano internacional. ¿Qué se busca con este nombramiento? Yo creo que es la última frontera de la radicalización del proceso que queda encarnada además en figuras que no están dispuestas a aceptar ningún tipo de negociación, ningún tipo de diálogo y ningún tipo de transición. Lo he llamado la última frontera porque las expresiones del discurso de odio que ha articulado un personaje como Tarek El Aissami, hoy en día vicepresidente de la República, en algunos casos llegan a ser delictivas. Además, tiene en sus espaldas gestiones que han sido muy criticadas. Fue ministro de Relaciones Interiores desde el 2008 hasta el 2012, con una gestión que queda en entredicho en el país en términos de la utilización de los servicios de inteligencia, por ejemplo, contra opositores, críticos y disidentes. Pero en su paso reciente como gobernador del estado Aragua, también ha sido cuestionado. Cierra el año 2016 en Venezuela, siendo justamente el estado que dirigió este nuevo vicepresidente de Venezuela como el estado más violento del país, donde en las cárceles funcionaba bajo el amparo del poder un pranato en Venezuela, y además donde, por cierto, ocurrieron más ataques con granada en todo el país en contra de unidades de policía regional. Es decir, es un hombre muy controvertido, es un hombre muy radical, que en mi opinión no va a estar dispuesto a tender puentes. Además, una figura especial que está llamada a cumplir constitucionalmente, el vicepresidente de la República con la Asamblea Nacional. Tiene la función constitucional de las relaciones con la Asamblea. Sin duda, con Tarek El Aissami, estas relaciones quedan conculcadas y se convierten en inexistentes. Otra figura controversial, otro nombre que llama la atención es Elías Jagua. Fue canciller con el fallecido Hugo Chávez Frías y ahora ha sido nombrado ministro de Educación. Tanto Jagua como como Tarek El Aissami pertenecen a algo que se denomina el Frente Francisco de Miranda. ¿Puedes ampliarnos en relación a esto? Sí, hay hay claves en el discurso del presidente y en la designación de este gabinete que no pueden pasar por debajo de la mesa, como lo es precisamente la designación de Elías Jagua, quien en su momento fue vicepresidente de la República, también de Erika Faría, vinculados estrechamente con ese llamado Frente Francisco de Miranda. Una orientación que consolidó el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, conformada por jóvenes que fueron formados en Cuba, adoctrinados, ideologizados para la defensa de la revolución, incluso en términos del uso de la fuerza mortal. El Frente Francisco de Bolívar inclusive ha sido empleado en esta suerte de batallones colonizadores de los núcleos endógenos, y su llamado, el llamado que hizo el presidente en esta locución, en el nombramiento de Elías Jagua y de Erika Farías al Frente Francisco de Miranda, debe preocupar al país, sobre todo por los términos de la radicalización en la que se encuentran inscritos estos factores formados en Cuba. Y no olvidemos, ya como última pregunta, la presencia militar en este nuevo gabinete. Sí, ha ocurrido algo increíble con estas designaciones. Ha aumentado el porcentaje de la bota militar en el gabinete de Maduro hasta alcanzar un 34% de participación. Esto no tiene cifras o antecedentes. El más cercano es en el 2015, que se llegaron a cifras parecidas. Es decir,
Cuenta Maduro con 11 ministros que provienen del mundo militar, 7 de ellos militares activos, con lo cual se consolida claramente el mapa de Venezuela. Es decir, el poder militar dirigiendo el país junto con el ala radical, el ala más radical de la revolución, dirigiendo los destinos del país. Quiero darle las gracias a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Conversamos con ella desde Caracas. Un gusto tenerte en el programa, Rocío. Muchísimas gracias, Idania.